Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo episodio, el segundo de este camino mindful. Para los que no me conocen y que no escucharon el episodio 1, me llamo Paulina Rica, soy coach ontológico, instructora de mindfulness, técnica en arte terapia. Soy docente, mamá de un hijo adolescente y soy apasionada del desarrollo personal y de la superación, de la transformación, de lograr una vida cada vez más plena, en bienestar y sobre todo en paz. Así que, bueno, antes que nada quería agradecer muchísimo todos los mensajitos hermosos que me enviaron por el primer podcast, que me llenaron de alegría y de felicidad por estar contribuyendo con mi granito de arena en esta transformación y me hacen querer mejorar y superarme día a día. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y si no no escuchaste, porque es un podcast, no escuchaste el episodio número 1, te recomiendo que lo escuches, que vayas después que termines de escuchar porque está muy, pero muy interesante. Es un cuento, con una enseñanza y una reflexión. Bueno, en esta ocasión les traigo un tema que para mí es muy importante y que lo hablamos mucho en las sesiones de coaching que hago a mis clientes, que es el tema, y que yo misma también en algún momento tuve esta dificultad o llamémosle este conflicto interno, ya van a ver por qué, y que al conocerlo y poder gestionarlo me brindó muchísima paz y mucha tranquilidad. Así que les recomiendo que se queden hasta el final porque vale la pena. Es el tema de la procrastinación. Sí, esta palabra rara que hace unos pocos años que por lo menos apareció en mi vida. Antes no sabía lo que significaba, ni la había escuchado, pero está en muchos libros, y muchas personas del desarrollo personal la proponen como algo para superar, porque trae muchos problemas, muchos conflictos, nos da mucha insatisfacción sobre todo y mucha culpa, ¿no? La procrastinación, ¿qué es? Es cuando decimos que vamos a hacer algo y después lo vamos, como decimos acá en Argentina, lo vamos pateando para adelante y no lo hacemos nunca. Decimos lo vamos a hacer mañana voy al gimnasio, mañana empiezo la dieta, el lunes empiezo a comer sano, empiezo, no sé, clases de inglés, y cuando llega ese lunes o mañana no lo hacemos. Eso es procrastinación. ¿Sí? Es decir, para que entendamos un poquitito, el cerebro nuestro lo que quiere es mantenernos a salvo y la comodidad. Le cuesta muchísimo salir de la zona de confort y de lo conocido. Cuando queremos empezar algo nuevo, un hábito nuevo o cambiar algo en nuestra vida, eso nos produce miedo. ¿Por qué? Porque es salir de lo conocido, lo que veníamos haciendo hasta ahora.
Entonces, como para entender un poquitito por qué muchas veces funcionamos así, hay que entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestra biología. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me digo, tengo que hacer tal cosa, me lo impongo desde la obligación, desde la exigencia, ¿no? Cuando me propongo, me digo, tengo que, desde ese lugar, desde ese estar siendo exigente, ahí es cuando se convierte en una esclavitud porque me siento atado a esa exigencia, ¿no? Entonces, cuanto más me exijo y me presiono para hacer algo, más, es decir, cuanto más me exijo, menos ganas me dan de hacer eso que me propuse hacer. Y ahí es cuando surge o cuando aparece la pereza y procrastinamos. ¿Por qué? La pereza nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables. Entonces, cuando, por ejemplo, decís, voy a ir al gimnasio, el ejemplo que puse hace un ratito, cuando digo, bueno, mañana voy a empezar el gimnasio. Entonces, ahí aparece el cortisol porque nos sentimos presionados con estrés y sube el cortisol en el cuerpo y te sentís muy mal. Entonces ahí aparece la pereza, porque en realidad no soportamos este cortisol o lo superamos muy poco. Entonces, cuando aparece este cortisol, por demasiado tiempo aparece la pereza. Nos sentimos culpables si decimos mañana, por ejemplo, hago algo, y la motivación desaparece. Si lo hacemos desde el lugar de la obligación. Porque para entender esto tenemos que primero entender un poquito la figura que tenemos dentro todos, que es el juez interno. Que este tema lo voy a hablar más en profundidad en los futuros podcasts porque es muy interesante. Todos tenemos un juez interno, ¿sí? Que nos trae exigencia. Nos dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello otro, tengo que ir al gimnasio, o tendrías que comer más sano, o tendrías que aprender más, inglés, más idiomas, más cursos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece este juez interno, obviamente a nadie le gusta tener una voz interna ahí que nos esté machacando todo el día con tenés que hacer esto, la voz de la exigencia, ¿no? Y entonces, cuando sentimos este juez, obviamente nos desmotiva, no nos dan ganas de hacer esto que realmente es tan importante para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un bucle del que no salimos porque nos desmotiva, nos da pereza y no empezamos nunca esta actividad o la postergamos indefinidamente. Entonces, ¿cómo sería la solución? En mi experiencia, por lo menos, y de las personas que veo alrededor, la salida, la mejor y más rápida, es aceptarnos tal y como somos. Aceptar todas nuestras partes. La parte exigente,
la parte perezosa, la parte que procrastina también tengo que integrarla a todas mis partes. Y una vez que acepto todas esas partes, ¿sí? Las que no nos gustan tanto, las desagradables, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro aspecto exigente, encontrar desde la aceptación un punto medio, es decir, como un negociador, un árbitro, ¿no? O un mediador, mejor esta palabra, me gusta más, un mediador que pueda, como dice la palabra, mediar o negociar estas distintas partes. Que también este mediador va a estar dentro nuestro. Entonces, como generar un diálogo interno entre estas partes, la parte exigente, la parte perezosa, y hablar con cada una y preguntarle qué es lo que necesita en cada momento. Y como hace cualquier mediador, llegar a un acuerdo. Cuando estas partes se ponen de acuerdo, pueden lograr maravillas. El tema es lograr ese acuerdo. Poder dialogar de una forma amorosa, es decir, tratarnos con muchísimo amor. Eso es fundamental, es lo mejor que nos puede pasar para lograr este acuerdo. Y ahí hablar también con el procrastinador que tenemos dentro y preguntarle qué es lo que necesita, por qué o para qué está procrastinando. Y si nos quedamos suficientemente en calma, escuchando su respuesta, podríamos lograr hacernos conscientes de muchas cosas, maravillas, realmente, sí. Lo comprobé en varias ocasiones y sí, podemos lograr maravillas porque no estamos acostumbrados a hacernos una pregunta y escucharnos. Entonces, resumiendo, para lograr cortar este bucle de la procrastinación, dijimos, primero es aceptar todas nuestras partes, ¿sí? Es decir, parar ese péndulo, ese vaivén de exigencia, pereza, procrastinación y vuelta a empezar. Perdonarme por no poder hacer las cosas cuando decido hacerlas, es decir, con mucho amor, perdonarnos, porque si no esto genera culpa y nos sentimos peor que antes. Y sobre todo darnos tiempo, porque sabemos que los hábitos se logran después de un cierto tiempo. Algunos dicen 21 días, otros dicen que para que el hábito se afiance tienen que pasar por lo menos 3 meses. Entonces, bueno, para cambiar este programa mental o incorporar este nuevo programa del hábito, se requiere tiempo, paciencia y muchísimo amor. Entonces, dejar estas palabras con las que nos hablamos, que nos generan malestar, ¿no? Que serían un poco las del exigente, el tengo que, el esfuerzo, que es lo que le cuesta a nuestro cerebro, ¿no? El tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Y como dijimos antes, como vemos esto como una obligación,
y no como una motivación, que lo que queremos lograr es motivarnos, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería un poquitito la postura que tendríamos que incorporar, ¿no? Sería como empezar a adiestrar o a educar a nuestro punto medio, el mediador que dijimos antes. Ese mediador que está como intercediendo entre nuestra parte exigente y nuestro perezoso interno. Y bueno, y después saber qué me aporta de positivo cada una de estas partes. Cuando yo conozco qué me aporta, ¿sí? Puedo negociar con estas partes internas. Por ejemplo, cuál de las dos me beneficia en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando elijo quedarme, por ejemplo, en la cama o ir a hacer deporte, ¿sí? ¿Qué me está dando una y qué me está dando la otra de bueno? Sacar lo bueno de cada una. Y ahí lograr ese diálogo que hablábamos. Y por último, ¿qué beneficios voy a tener procrastinando? ¿Para qué quiero hacer esto que me propuse hacer? Porque detrás de todo este procrastinador hay un beneficio. Entonces, en realidad tengo que conocer qué beneficio voy a tener procrastinando. Entonces, les propongo un ejercicio que a mí me resultó muy práctico para esto, que es anotar, y te recomiendo que lo hagas porque es muy efectivo, que es anotar todas esas cosas que queremos hacer. Hacer una lista de los tengo que. Tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer la dieta, tengo que estudiar, no sé, tal cosa o tal otra, un idioma o hacer un curso. Y una vez que hiciste toda esta lista con la palabra tengo que, la tachás la palabra y la sustituís por quiero. Quiero hacer esto, ¿no? Quiero estudiar inglés, o quiero ir al gimnasio, o quiero empezar la dieta. Y al lado de esto, quiero hacer la dieta, decís o escribís para qué. ¿Para qué lo querés hacer? ¿Para qué querés empezar la dieta? Es realmente mágica esta pregunta porque nos conecta con la motivación interna que todos tenemos para hacer las cosas. Y es desde ese lugar donde surgen las ganas, la voluntad y el cambio. Porque si no quiero, no lo hago, pero tengo que saber también las consecuencias, ¿sí? De no hacerlo. Entonces, ¿para qué quiero hacerlo? ¿Y qué pasaría si no lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué consecuencias tengo si no hago lo que dije que quiero hacer? ¿Sí? Bueno, entonces, para resumir un poquito, cuando hacemos las cosas con presión, no logramos los objetivos que nos propusimos. O empezamos con presión, pero a los pocos días
o a las pocas semanas tiramos la toalla porque estamos cansados de esforzarnos y de exigirnos. Desde esta figura que decíamos antes del exigente interno. Entonces lo que hacemos es abandonar o procrastinar, porque en realidad no sabemos hasta que no tomamos conciencia si realmente queremos hacer esa actividad o si viene desde ese juez interno, que muchas veces es ese juez que adoptamos de una figura de autoridad que tuvimos en la infancia que nos decía que teníamos que hacer esto o aquello. Y esperar que venga también la intuición, ¿no? Porque a veces en realidad procrastinamos porque tenemos en nuestro interior esa vocecita de la intuición que nos dice: no, ahora no es el momento, tómate tu tiempo, no te esforces, porque quizás tu corazón en este momento te está guiando porque no es realmente el momento de hacer esa actividad. Pero ojo, no hay que confundir esto con la pereza, ¿no? Si realmente queremos hacer algo o porque nuestro corazón la vocecita esta de nuestra intuición, de nuestro inconsciente, de nuestro corazón, nos está guiando porque en este momento realmente no nos sentimos con esa capacidad o esas ganas, motivación, llamémosle, para hacer esa tarea, ¿no? Entonces también es bueno darnos cuenta de eso, si realmente es un deseo nuestro del corazón o es una exigencia de ese juez que nos dice que deberíamos hacer eso porque, no sé, porque tenemos en el fondo la creencia de que es bueno o que vamos a conseguir determinado beneficio o un resultado. Entonces, ahora te voy a dar unos tips para ayudarte a desactivar o darte cuenta cuando aparece la procrastinación y romper este bucle, como decíamos, que te lleva a sentirte perezoso, con falta de voluntad y demás. Entonces, la primera recomendación que te doy es prestar mucha atención, ¿no? Para esto, yo utilizo mucho el mindfulness. La práctica del mindfulness me aportó muchísimo en este sentido, que no es solamente media hora de meditación por día, sino es la práctica continua y constante durante el día a día, en todas las actividades, o en lo posible en la mayor parte del día, prestar atención a todas las actividades y cómo está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso nos va a ayudar a romper este bucle que decíamos del estancamiento que produce la procrastinación. Y a su vez vamos a tomar conciencia de esto, lo vamos a poder reconocer y validar esto que nos pasa, porque muchas veces al no reconocerlo, no lo podemos aceptar, como decíamos antes, entonces mucho menos lo vamos a poder cambiar o modificar algo. Bueno, ese es el primero. Después,
la práctica del mindfulness, dijimos, entonces prestar atención a esto, ¿no? A nuestros pensamientos y nuestras sensaciones y sentimientos cada vez que vamos a hacer una tarea. El segundo tip sería, que para mí es muy importante, es establecer objetivos, ¿no? O metas muy, pero muy claras y simples, con pasos muy pequeños, ¿sí? Esto que tanto se habla en el mindfulness, ¿no? Y en el coaching también, que es dar pasos muy pequeñitos y que podamos manejar, que no nos sintamos como abrumados o presionados, o que sea demasiado grande ese objetivo para nosotros en este momento, porque ahí es cuando vamos a procrastinar por el miedo que nos da ese cambio, como decíamos. Entonces, cuando nos pongamos un objetivo, el objetivo en sí puede ser un objetivo grande, pero sí poder como desmenuzarlo y bajarlo a tierra, es decir, con pasos muy pequeñitos y metas más chiquititas para lograr ese objetivo más grande. Pasos pequeños me refiero a pasos cada día, hacer algo que nos acerque a ese objetivo más grande. El tercer tip sería, como dijimos antes, ser muy amables y compasivos con nosotros mismos. Desde el amor, desde desde la compasión hacia nosotros mismos, cuando comprendernos, cuando decimos que no puedo hacer esto, ¿no? Esto de practicar la autocompasión con nosotros mismos es realmente un antídoto excepcional para el autocrítico que llevamos adentro todos. Eso se los aseguro. El amor y autocompasión y decir, bueno, esta vez no puedo, esta vez no pude, la próxima lo voy a hacer mejor, lo voy a intentar, ver por qué no pude o qué es lo que me está pasando. Ser muy amable como seríamos con otra persona que queremos y que amamos. Bueno, así mismo tenemos que ser compasivos y amables con nosotros mismos. Y el cuarto, para no extenderme más, el cuarto tip que es un poco un resumen de todo esto que vengo hablando, es implementar el método Kaizen, que es, para mí, desde mi punto de vista, es excepcional, que es un método japonés que se remonta a los años 50, ¿sí? Y que significa Kai, viene del idioma japonés, que significa cambio, y Zen, que significa bueno o mejor, ¿sí? Es un poquitito lo que venía diciendo antes, el tema de el introducir cambios, ¿sí? O mejoras en forma continua, ¿sí? Pequeños cambios en el día a día, pasitos pequeños para lograr un cambio en el tiempo mayor. Entonces este método que a mí me ayudó muchísimo y que es el que les propongo también a todas las personas que me consultan, es esta técnica. Para mí es una de las más valiosas que ayudan muchísimo a no procrastinar, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta técnica? Promueve
un poco ayuda a tener constancia y a no dejar pasar un solo día sin hacer por lo menos un paso hacia adelante o hacia ese objetivo, por muy pequeño que sea ese paso. A veces quizás no somos conscientes o no lo vemos, pero que ese paso lo dimos, y valorarlo, ¿sí? Para poder lograr con esos pasitos pequeños ese objetivo a largo plazo que buscamos, que puede ser un objetivo más grande, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Con el método Kaizen logramos tener es decir, tenemos como la capacidad, logramos el hábito de tener como diríamos, la capacidad para crear hábitos constructivos, ¿sí? Vamos a reducir el esfuerzo, porque como decíamos, como decía en el podcast anterior, reducir el esfuerzo continuo, que muchas veces lo que hace es cansarnos y no logramos ese objetivo. Y también fomenta los valores. Trabajar en esto en pequeños pasos nos va a hacer posible trabajar desde nuestros valores, ¿sí? Desde lo que valoramos realmente, porque nos vamos a ser conscientes cuando aplicamos este método del paso que estoy dando ahora, ¿sí? Y desde lo que realmente valoramos y queremos hacer. Entonces, para aplicar este método, lo primero que hay que hacer es definir nuestros objetivos, como dijimos antes, que sea lo más específico posible, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Bueno, el objetivo es aprender un nuevo idioma o lograr comer más sano para verme más saludable. Empezar el gimnasio. Bueno, el objetivo tiene que estar lo más específico posible. Y escribirlo en un papel es importante, aunque parezca una tontería. Digo, bueno, yo tengo este objetivo, ¿para qué lo quiero escribir en un papel? Bueno, esto de escribirlo siempre es muy bueno para tenerlo en un lugar visible y no perderlo de vista, estar enfocado todo el tiempo, cada día en este objetivo. Es muy importante esto, porque nos va a ayudar muchísimo a alcanzar esta meta. Después, bueno, estas acciones, como decía, pequeñas, hacer las acciones pequeñas y sencillas, es decir, fáciles de realizar, todos los días y sin ninguna dificultad. Algo que pueda realizar fácilmente, aunque sea muy pequeñito. Por ejemplo, si yo, decido que mi objetivo es que quiero meditar media hora cada día. Bueno, ese objetivo sería, para empezar, un objetivo muy grande. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una pequeña acción cada día, que sería meditar 2 minutos por día. 2 minutos, vos me vas a decir, no es nada. Bueno, a eso se refiere una acción pequeña y sencilla. Algo que yo diga, pero esto lo puedo hacer o realizar fácilmente. Y de ahí quedarse con un poquito de ganas para volver a meditar al día siguiente. Esto nos va a motivar para seguir. O si, por ejemplo, queremos aprender un nuevo idioma, ¿sí? Bueno, el objetivo puede ser tener una conversación
de 30 minutos con una persona que habla ese idioma en 8 meses, un año. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser esa acción pequeñita? Bueno, aprender, por ejemplo, 5 palabras nuevas al día. No sé, por decir algo. O hablar en voz alta durante 5 minutos en inglés. O ver una película sin subtítulos durante 5 minutos. Es un ejemplo para que vos puedas empezar a poner en práctica con tus objetivos. Y por último, una recompensa. Cuando logramos, aunque no hayamos logrado el objetivo final, ese que nos propusimos a largo plazo, que puede ser 8 meses, un año o más, cuando vas logrando pequeños cambios en tu día a día, es decir, que lograste un avance, recompensarte. ¿Sí? Esto, elegir una recompensa que te motive a querer superarte, a seguir superándote y a seguir con estas pequeñas acciones diarias. La recompensa, bueno, eso te lo dejo libre para que lo decidas. Puede ser, no sé, algo que te guste, que te inspire, que te dé satisfacción. Cada uno sabrá cuál es su recompensa. Bueno, hasta acá, me extendí un poco porque este tema me apasiona. Hasta acá el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo puedas poner en práctica desde ahora y siempre con tus objetivos. Y si querés conocer en profundidad algo más sobre el mindfulness o este método Kaizen, escribime y te paso todo lo que puedo hacer en sesiones de coaching o con algún taller de mindfulness que tengo y con prácticas de mindfulness se puede lograr todo esto y muchísimo más. Así que te dejo para que reflexiones y que lo puedas poner en práctica. Te mando un abrazo enorme y nos vemos. No nos vamos a ver. Espero que me escuches en mi próximo podcast. Y te dejo también mis redes sociales, que es Creando tu Ser. Y en Instagram estoy como pauli@coaching. Nos estamos escuchando y espero que me dejes un comentario. Muchísimas gracias. Abrazo enorme.